Bien, buenos días. ¿Cómo se siente la iglesia de Sorrento en esta mañana de sábado? Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha estado con su pueblo, ¿sí o no? Decían aquí los muchachos del grupo que es el grupo ¿de dónde? De la Huicaiba, ¿no? De la Huicaiba. Pues yo diría que no es el grupo de la Huicaiba, yo diría que es el grupo de Sorrento y de la Huicaiba. Porque Suni está ahí, ¿no? ¿Dónde pertenece Suni ahora? Mi cuñada estaba ahí, ¿no? Y si mi cuñada es mi familia, ¿a dónde pertenece ahora? Entonces, ahí tenemos mitad y mitad. Estamos empatados, ¿no? Así que muy bien. Agradecemos a Dios por tantas bendiciones que Él nos concede a diario. Queridos, cuando el pastor me decía el sábado, pastor, necesito que prediques el sábado día 20, el sábado que viene. Yo le decía, pastor, está bien, no hay problema, vamos a predicar. Y entonces, después que le dije que sí, le digo, ¿qué le predico a la iglesia de Sorrento? ¿Qué le predico a la iglesia de Sorrento? Y entonces vino a mi mente que recordé a algunas personas que estaban preocupadas por las cosas, los eventos que están sucediendo hoy en día. Y he visto que esto ha afectado de una manera, digamos, negativamente a algunas personas, porque han sufrido por estos eventos. Y quise ponerle al título del mensaje, Dios cuida de ti. ¿Amén o no amén? Dios cuida de ti. Y la lectura bíblica fue la que estudiamos o leímos hace un momento, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, y los versículos 10 y 11. Y es extraordinario saber que tenemos un Dios que vela y se preocupa por cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y queridos, durante el estudio de la Biblia he podido encontrar varias personas o varios personajes bíblicos que han pasado por lo mismo que pasamos nosotros hoy en día. Si vamos a la historia de Job, vamos a ver que sucede lo mismo que nos sucede hoy a nosotros en día. Muchas personas hoy en día dicen, estoy cansado de rogarle a Dios, estoy cansado de pedirle a Dios y no encuentro respuesta de parte de Dios. ¿Es que Dios está ausente a mis problemas, a mis necesidades? Son preguntas que nos hacemos hoy en día. Y estoy seguro que en un momento determinado de la vida, cualquiera de nosotros hoy se ha hecho esa pregunta. Pero queridos, vamos a ver durante el estudio de que Dios nunca abandona a su pueblo, que Dios siempre está ahí con su pueblo. Y en la historia de Job vamos a encontrar en el libro de Job capítulo 23 y versículos 8 y 9 lo siguiente. Y dice así, he aquí yo iré al oriente y no le hallaré, y al occidente y no le percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, no lo veré. Queridos, este hombre de Dios estaba pasando por una situación terrible. Había perdido sus bienes materiales, había perdido su familia, había perdido su salud. ¿Era para preocuparse o no era para preocuparse? ¿Cuántos de aquí no hemos visto en la situación de él? Que hemos perdido nuestra familia, hemos perdido nuestros bienes, hemos perdido la salud. Y estamos rogándole a Dios, miramos a un lado y no lo vemos, miramos al otro lado y no lo vemos, no vemos respuesta de parte de Dios. Esto dice aquí Job. Pero no solamente Job,
Si seguimos el estudio, vamos a ver que David en el Salmo 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Estaba preocupado David o no estaba preocupado David? ¿Estaba siendo perseguido David o no estaba siendo perseguido por David? David sufrió la persecución de Saúl. David sufrió la persecución de su hijo Absalón. Su consejero Aitofel se había rebelado contra él. ¿Ustedes saben cómo se sentía David? Se sentía solo, abandonado, triste, y clamaba a Dios y no veía respuesta de parte de Dios para él. Pero queridos, Dios no abandona a sus hijos. Dios está presente en la vida de cada hijo. Y cuando usted no ve a Dios, y cuando usted cree que Dios está en silencio, es por una sola razón. ¿Saben por qué? Porque Dios está trabajando. ¿Sí o no? Porque Dios está trabajando. A Job le restituyó todo lo que perdió. ¿Sí o no? Con creces, hermano, así mismo. A David le restituyó también. Pero no solamente se queda ahí en estos personajes bíblicos. Si vamos a la historia de Habacuc, en el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 2 y 3, vamos a ver a Habacuc suplicándole a Dios por la injusticia que había en aquel lugar. ¿Sí o no? Y dice Habacuc de esta manera: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Estos están delante de mí. Pleito y contienda se levantan delante de mí. Queridos hermanos, Dios dejó aquel lugar en esas mismas condiciones. ¿Lo dejó Dios? No. Dios usó un mecanismo que a veces no entendemos, pero Dios obró en aquel lugar. Porque Dios no abandona a sus hijos. Y en el libro de Habacuc, en el mismo libro de Habacuc, en el capítulo 2 y el versículo 4, Dios le dice a Habacuc: el justo por la fe vivirá. Queridos, yo quiero hacerles la pregunta: ¿ustedes saben cuál es el concepto de justificación por la fe? El concepto de justificación por la fe dice que es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Muchas veces creemos que Dios está distante de nosotros, pero en realidad Dios está cerca, está obrando, está haciendo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dios nunca abandona a sus hijos. Otro personaje importante en la Biblia que hizo la misma pregunta. En el libro de Mateo capítulo 27 versículo 46, nuestro Salvador Jesús dice que cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, 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 Sabatani, lava Sabatani, disculpen, ahí se me redó un poco la lengua.
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Desamparó Dios a Jesús? No. Dice nuestra hermana Elena de White en su libro El deseado de todas las gentes, dice lo siguiente. Dice que lo que causaba la división, por lo cual Jesús no podía ver a Dios, era el pecado que cargaba sobre sus hombros. Y en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice allí el profeta Isaías: lo que ha causado la división entre vuestro Dios y vosotros es el pecado ¿de quién? De nosotros mismos. Eso es lo que ha hecho que esconda el rostro Dios de nosotros. Pero Dios en ningún momento ha abandonado a su pueblo. Dios no está ausente de su pueblo. Debemos recordar el Salmo 46, el versículo 7. Dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso tenemos que tenerlo presente, queridos. No tenemos otro refugio que no sea el Dios de Jacob. Y muchos hoy se preocupan por la migra, porque si la migra me coge o no me coge. Dice el hermano Jorge que en esta semana, del lado atrás, a donde estaban trabajando, la migra recogió a todas las personas que habían ahí. Y sin embargo, ellos pudieron salir sin problema. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, Jorge. Dios no nos desampara, Dios está ahí presente en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. A veces nos enfermamos y nuestra fe se debilita un poco porque decimos: yo no creo en Dios, yo no he hecho lo bueno, yo no he hecho lo recto. Pero es que los buenos también se enferman. Es que lo que hacen los rectos también se enferman. Pero eso no quiere decir que Dios no está presente obrando en la vida de cada uno de nosotros. Querido, hace un tiempo yo estaba en la capital de mi país, en Cuba, y me habían dado una misión. Cuando eso yo trabajaba en el centro del país, en un lugar llamado Santi Espíritu. No sé si alguien de aquí ha visitado ese lugar. Y me mandan a buscar un dinero para pagarle a los obreros laicos que trabajaban en diferentes iglesias. Y yo voy a buscar ese dinero y lo traigo en un portafolio. Y llego a un lugar que allí se conoce como Los Amarillos. Tal vez ese término aquí no lo conocen. Pero es un lugar donde hay algunos inspectores de tránsito que paran los carros por la situación que hay de transporte y para que las personas se puedan montar en ellos y puedan ir hacia su destino. Y ahí me agarró hora muy tarde y yo le oraba al Señor y yo le decía: Señor, mándame un transporte lo más pronto posible, porque con este dinero me pueden asaltar, me pueden matar, y si me roban este dinero, ¿qué yo voy a decir? Pasó el tiempo y venía un carro que iba para un camión que iba para Santiago de Cuba. Y este camión me recogió y me fui en ese camión. Pero la noche avanzaba y avanzaba y a la 1 de la madrugada llegué yo en la autopista a un lugar que es conocido en Cuba para los cubanos como el Puente de Neiva, en Santi Espíritu. Y yo sabía que bajarme allí era muy peligroso, pero tenía que quedarme, no podía seguir para Santiago de Cuba. Y me bajo en aquel lugar a esa hora de la noche, pero pidiéndole al Señor que me ayudara. Y yo ahí orando constantemente al Señor. Y cuando me bajo del camión, la luz que refleja adelante
veo un grupo de jóvenes con unos carros de caballos, con su machete en la cintura, y yo me preocupé, pero seguí orando, seguí pidiéndole a Dios, y empiezo a subir una lomita para llegar arriba a donde está el puente, para continuar 3 kilómetros a pie, entre una carretera que de lado y lado es cañaverales, solitaria. Y queridos, cuando iba subiendo la lomita esa, estos jóvenes me dijeron: Señor, deténgase ahí, párese ahí. Yo asustado, pero dije: no me voy a detener, porque si me detengo corro el riesgo de que me maten o me den golpe, me dejen tirado y me roben el dinero. Y seguí pidiendo al Señor: Señor, permite que alguien esté ahí arriba, permite que pase un transporte y rápido me recoja. Yo le pedí al Señor, y cuando de momento subo, escucho este sonido: taca, 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 taca. Era un caballo, un carretón de caballo que venía, un coche, se le llama en Cuba. Y cuando subo a la misma cabeza del puente, me dice el cochero: ¿usted va para Cabaiguán? Y yo le digo: sí. Me dice: móntese. Yo pasé por acá para ver si había alguien para recogerlo y llevarlo. Yo me monto en el coche, pero asustado a toda esta, porque yo no conocía tampoco al cochero. Y el cochero me lleva hasta la casa pastoral de Cabaiguán. Me bajo allí en la casa, allí frente a la casa, toco la puerta. Suni sale, le entrego las cosas a Suni, porque lo mío era entregar rápidamente el dinero, que era lo que me preocupaba, y voy a pagarle al cochero, y el cochero no esperó que yo le pagara. El cochero se fue. Se fue, no esperó el dinero. Al otro día yo hablo con un señor que es esposo de una de miembros de la iglesia, que él trabaja también como cochero. Y le cuento la situación y le digo que yo quería que me ayudara a buscar a este hombre, porque yo no le había pagado y él se había ido sin yo pagarle. Y quería agradecerle por lo que había hecho, porque para mí fue algo grande, porque me salvó de que me hubieran asaltado, me hubieran matado. Y ese día buscamos en Cabaiguán, que no es un lugar muy amplio, no es muy grande, no es un pueblo muy grande, para los que lo conocen lo saben. Y este señor no apareció por ningún lado y desistimos de buscarlo. Nunca más vi en aquel lugar aquel señor. Yo no le puedo decir a ustedes: es un ángel que el Señor mandó. Eso no se lo puedo decir, porque yo no lo sé. Lo que yo sí sé, que Dios cuidó de mí, cuida de ustedes, y mandó a ese hombre, usó a ese hombre, sea quien sea, y a su caballo y a su coche, para que me llevaran a salvo hasta la casa. Es decir, Dios es extraordinario, es maravilloso. Dios cuida de cada uno de nosotros, Dios cuida de ti. Y en la Biblia, estudiando, encontré una de las historias preferidas mías, una historia que a mí me gusta y la he leído unas cuantas veces y me gusta compartirla. Y se encuentra esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 8 hasta el versículo 23, si mal no recuerdo. Y es la historia del rey de Siria cuando quería atacar a Israel. Y ahí cuenta la historia de que el rey de Siria quería atacar a Israel y llamó a sus oficiales, a las personas de confianza de él, a los ministros. Lo llamó y lo convocó a una reunión. Y en esa reunión le dijo: miren, este es el plan. Nos vamos a apostar en tal lugar, vamos a acampar. Y ahí vamos a estar, para cuando pase el ejército de Israel, atraparlos. Pero pasaron los días y el plan no le resultó. Entonces el rey de Siria se molestó y volvió a llamar a sus oficiales, a sus ministros,
y le dijo, entre nosotros hay alguien que ha ido con el chisme al rey de Israel. Y hubo uno de ellos que le dijo, no, Señor, ninguno de nosotros hemos ido con el chisme al rey de Israel, sino que en Dotán hay un hombre que es siervo de Dios, del Dios Altísimo, el cual conoce lo que tú planeas en tu alcoba. Él lo sabe, porque Dios se lo dice. Y él es el que le ha dicho al rey de Israel lo que tú estabas planificando. Dice el rey de Siria, si ese es el problema, no es problema. Vamos a ir con los hombres de a caballo. Vamos a rodear aquel lugar con todo el armamento. Y es un solo hombre. Vamos a destruirlo rápido. Vamos a acabar con él rápido. Y así lo hicieron. Mudaron su tropa hacia Dotán, rodearon Dotán y allí creían que era fácil tomar al siervo de Dios. Y cuando estaban rodeándolo, dice que en la madrugada sale el siervo de Eliseo y ve que todo aquello estaba rodeado de soldados. Y entonces, asustado, corrió donde estaba Eliseo. Le dice, Señor, Señor, estamos perdidos. Eliseo le dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Señor, estamos perdidos. Nos tienen rodeados. Sale Eliseo. Y cuando sale Eliseo, mira el ejército sirio y mira al siervo y le dice, mira ahora a tu derecha, mira para acá. ¿Qué ves? El siervo le dice, no veo nada. ¿Qué sucede? No veo nada. No ve nada. Está bien. Le dijo a Dios, Señor, abre los ojos de él para que pueda ver. Muchas veces nosotros tenemos nuestros ojos espirituales cerrados y por eso no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Dios es real. Dios está con nosotros. Él prometió que todos los días estaría con nosotros. Y Dios cumple su palabra. Ahora, Giezi ve el ejército de ángeles que habían, el ejército de Jehová de los ejércitos, custodiándole en aquel lugar. Dios tiene un ejército de ángeles también para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que pedirle a ese refugio que tenemos que nos dé socorro. A ese Jehová de los ejércitos que mande su ejército para nosotros. Es más que suficiente. Y allí entonces dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo le digo hoy a la iglesia, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuenta la historia que ahora el siervo de Dios dice, no vamos a usar el ejército. ¿Para qué? Si en Dios hay poder. Y ahora le dice, Señor, yo te pido que haga caer una ceguera en los ojos de ellos para que no puedan ver. Y Dios respondió la oración de su siervo. E hizo caer una ceguera en los ojos de ese ejército. Y ahora al que buscaban, le dice al ejército, ¿a quién buscan? Yo les voy a mostrar dónde está. Vengan conmigo. Y lo llevó donde estaba el rey de Israel. Aquí están los que querían acabar con tu reino. Aquí están. Cuenta la historia que el rey le dijo, ¿qué haremos, Señor? ¿Los matamos?
Y es una gran lección para cada uno de nosotros también. Le dijo Eliseo, ¿hace esto tú con lo que captura en la guerra? Pues no, dale comida, aliméntalo, déjalo ir y nunca más volverán por este lugar. Qué bendición, ¿verdad? Queridos, Dios está con nosotros en todo momento. Dios no nos desampara. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. ¿Crees tú eso? Yo también lo creo. Por eso le insto a cada uno de ustedes que en esta mañana, al salir de este lugar, podamos salir con la convicción de que tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Un Dios que no falla sus promesas. Un Dios que está atento a tu plegaria y que aunque no te responde en el tiempo que tú quieres, pero Él te responde. Él te responde porque Él ha prometido que Él cuidará de ti. Por lo tanto, Dios quiera en esta mañana bendecirle a cada uno de ustedes. Dios quiera guiarle. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Concluiremos cantando las estrofas del himno número 420. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Himno número 420. Todo el que pueda ponerse en pie para cantarlo. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Cuarta estrofa. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Sí, queridos, es una realidad. Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. Querido Padre, gracias te damos en esta mañana
por tu palabra, Señor. Gracias también por la presencia de cada hermano, cada amigo aquí presente. Gracias porque en ningún momento de la vida tú nos dejas solos, Señor. Porque tienes un tierno cuidado con cada uno de tus hijos. Porque has prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y aunque aquí suframos, aunque aquí lloremos, aunque aquí hayan enfermedades, aunque haya dolor y persecución, Señor, tenemos la bendita esperanza de que cuando tú vengas en gloria y majestad, estaremos viviendo una vida sin dolor, sin preocupaciones, sin sufrimiento, sin persecuciones. Querido Padre, permite de que esto sea una realidad viviente en la vida de cada uno de los adoradores en esta mañana. Que por seguir fieles a ti, firmes a ti, Señor, podamos ver ese día glorioso cuando tú te manifieste. Y que, Señor, podamos ser de aquellos que han de alzar sus brazos al cielo y gritar con júbilo: he ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que esto, Padre, se haga una realidad hoy en la vida de cada uno de nosotros. Que todos esperamos ese día glorioso cuando no haya más dolor ni sufrimiento. Porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le cuide. Pueden sentarse.